clase con el resumen de la clase de la semana pasada que se tituló Hacer la voluntad del Padre. Nos decían en la clase que si nosotros queremos ser cristianos a imagen de Cristo, tenemos que buscar y cumplir la voluntad del Padre Celestial. Miramos en Hebreos 10, del 7 al 10, vimos cómo Jesús se dio como ofrenda para el perdón de los pecados, porque a Dios ya no le agradaban los sacrificios ni los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Sabemos pues que en el Antiguo Testamento para pedir perdón cada año se sacrificaban a los animales, ¿verdad? Era la manera hasta que Jesús llegó para redimirnos a nosotros del pecado y darse Él para siempre, ¿verdad? Y cómo desde el momento que somos bautizados nosotros, ya nos debemos de sentir hijos de Dios y herederos de Él. Mirábamos en Primera de Pedro, del 1 al 4, que cómo se reserva para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder, ni se deshace con el tiempo, nos decía la Primera de Pedro, ¿verdad? De que ese es el objetivo de nosotros, ¿verdad? Esa es la herencia. Y esa herencia, hermanos, pues ahí nos dice que no perece. También vimos que el que vive según el Espíritu vive en la luz y es consciente de ello, que es el Espíritu que nos da conocimiento y una alegría de las cosas de Dios, y cada día el Espíritu nos guía y nos inspira cuál es la manera de agradar a Dios. También mirábamos nosotros de cómo podemos, cómo el Espíritu de su Hijo nos hace clamar, Abba Padre, ¿verdad? Es el mismo Espíritu el que nos hace clamar, Abba, o sea, Padre. También mirábamos cómo Jesús oró en el Getsemaní y cómo Él, aunque sentía miedo, tristeza, dolor, aún así Él oró y Él dijo que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él, ¿verdad? También nos enseñó esa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y cómo empezaba esa oración, nosotros clamando al Padre. También miramos que si nosotros queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que hacernos como niños que no son independientes, sino que ellos dependen del cuidado de los demás. Y así nosotros debemos ser dependientes del Padre. Vimos también cómo Jesús obedecía a María y a José. Y también vimos que nosotros siempre debemos aceptar la voluntad del Padre, aunque no nos guste lo que nos está pasando, siempre tenemos que aceptar esa voluntad. Y también esa cita bíblica que mirábamos de Romanos 8:28, que nos decía que todo redunda para el bien de los que aman a Dios. Este es el resumen, hermanos, de la clase 4. Ahora vamos a empezar con la clase número 5 ya de este crecimiento, la cual se titula No contristar al Espíritu Santo. Esta es una clase muy bonita, hermanos, cuando yo la tomé, ahí me hizo entender muchas cosas de Jesús, ¿verdad? De cómo se da Él por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Vamos a empezar. Nos dice que nuestra vida espiritual,
que debe ser trinitaria, unida e injertada a la Trinidad. Esto quiere decir que esto, hermanos, es un encuentro continuo con el Dios trinitario, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto consiste en identificarnos con Cristo, pensar en Él y alabarlo. Siempre, ¿verdad, hermanos? Estarlo alabando, glorificando, dándole la honra, la gloria, la alabanza, todo a Él. Nos dice, porque Él tomó nuestro lugar, porque por Él somos salvados y perdonados. Por Él estamos redimidos y le pedimos favores. Le acompañamos, le hablamos. Si podemos leer, por favor, Colosenses 2:14. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Imaginémonos, hermanos, que hay con esta lectura, vamos a imaginarnos que hay un registro de cada uno de nosotros con nuestros pecados escritos. Está en un libro, ¿verdad? Esos pecados que nosotros hemos cometido desde que tenemos uso de razón hasta el día de hoy. Que ahí están escritos. Ahí están escritos, hermanos, hasta los secretos que solamente tú y yo sabemos que es pues secreto, ¿verdad? Vamos a imaginarnos eso. Y vemos, hermanos, que en ese libro ahí se encuentra esa condenación, pero nos dice en su palabra que él anuló, ¿verdad? Él anuló esa ley, ese comprobante de nuestra deuda, de nuestros pecados. Esos pecados, hermanos, que nos acusan o que nos acusaban, Él los clavó en la cruz. Él se dio para nosotros, para salvarnos, para redimirnos, hermanos. Él pagó esa deuda por nosotros. Fíjense, qué maravilloso lo que Jesús hizo. A mí en esta clase, ahí fue donde me hizo entender, hermanos, eso que Él hizo para mí antes, eso era como normal, pues así tenía que ser, pero no, hermanos. Él lo hizo para que tú y yo fuéramos salvados. Él se dio. Nos dice, hermanos, aquí que es por medio de Cristo que nosotros llegamos sin gran dificultad al Padre. Reconocemos su amor, su perdón y recibimos la vida nueva. Vamos a leer, por favor, Juan 12:47. Amén. Al que escucha mi palabra, pero no la obedece, no seré yo quien lo condene, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Como les decía anteriormente, que Él no quiere que nosotros nos perdamos, que Él quiere nuestra salvación. Él es lo que quiere de nosotros. Nos dice que de tal modo que todo aquel quien cree y acepta al Señor tendrá vida eterna. Si podemos leer, por favor, Juan 3:15. Amén. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Esa promesa que Él nos tiene, pero Él al mismo tiempo que nos da la promesa, dice que esa promesa va a ser para todo aquel quien cree y acepta al Señor. Nosotros tenemos que creerle y aceptarlo en nuestra vida para nosotros tener esa vida eterna.
Nos dice aquí pero el Espíritu Santo era poco conocido hasta la renovación espiritual. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de cómo una fuerza dinámica que cambia y transforma a las personas. Sabemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento no estaba así como lo dejó después de que Jesús se fue, ¿verdad? Como nos dejó a nosotros ese Paráclito. En ese entonces no estaba nomás se oía hablar de él, como dice la alabanza, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora dice que se mueve dentro del corazón de nosotros, ¿verdad? Dice que era como una fuerza dinámica que cambiaba y transformaba a las personas. Si podemos leer, por favor, Primera de Crónicas 12:19. Amén. También algunos de la tribu de Manasés se pasaron al lado de David cuando éste se fue a vivir con los filisteos para luchar contra Saúl. Aunque de hecho David no pudo ayudar a los filisteos porque sus gobernadores, después de reunirse, decidieron despedirlo, pues dijeron: a costa de nuestras cabezas se pasará a Saúl su señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo estuvo el Espíritu allí, ¿verdad?, con él. Dice que los invade, reviste a los hombres y los capacita para obras que en la vida normal estarían fuera de sus capacidades. Vamos a ver, por favor, Jueces 3:10. Jueces 3:10. En el espíritu de Yahvé se postró sobre él y se desempeñó como juez de Israel. Salió a guerrear y Yahvé puso entre sus manos a Cusán Risiataim, rey de Edom. Derrotó a Cusán Risiataim. Amós. No, todavía no, Rafaela. Ok. Vamos a leer, gracias. Vamos a leer Jueces 14, del 6 al 14, por favor. Una cosita para obras de la vida normal. Amén. El espíritu de Yahvé tomó a Sansón y sin tener nada en la mano, despedazó al león como lo hubiera hecho con un cabrito. Pero nada de esto le contó ni a su padre ni a su madre. Bajó y habló con la mujer, la cual por fin le gustó. Algún tiempo después, volvió para tomarla y dio un rodeo para ver el cadáver del león. Se encontró con que el cadáver del león había un enjambre de abejas con miel. Sansón recogió miel en sus manos y se la comió mientras caminaba. Al llegar, sus padres les dio miel y comieron de ella, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Después, el padre de Sansón bajó donde la mujer y Sansón ofreció un banquete, pues así suelen hacerlo los jóvenes. Cuando se presentó los filisteos, designaron a 30 de ellos para que fuesen sus compañeros de boda. Sansón les dijo: les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución dentro de 7 días de la fiesta y aciertan, yo daré 30 túnicas y 30 mudas. Si no pueden darme la solución, ustedes me darán 30 túnicas y 30 mudas.
Ellos respondieron, di nomás tu adivinanza, te escuchamos. Les dijo, del que come salió la comida, y del fuerte salió la dulzura. Después de 3 días, no habían acertado la adivinanza. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Señor, muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo el espíritu está ahí con Sansón, ¿verdad? Como nos dice aquí. En la primera, pues mirábamos que capacita, dice. Y mirábamos también en la historia de Sansón, que pues como dice aquí, dice, y los capacita para obras que en la vida normal estarían fuera de sus capacidades. Es el espíritu el que estuvo con ellos, por eso lograron ellos lo que hicieron, ¿verdad? Por medio del espíritu. Nos dice que es el Espíritu Santo quien dirige toda la vida y actividad de los profetas, quien los sostiene en los momentos de desaliento y los ayuda a proclamar el mensaje del Señor con toda valentía. Vamos a leer, por favor, Amós 7:14. Amós le replicó, yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños y trato los sicomoros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo el Señor, siendo Amós, como dice aquí, un pastor de ovejas, cómo el Señor lo envía, ¿verdad? A que profetice. Entonces el Señor nos da todo lo que vamos a necesitar. Dice, pero puede decidirse que aparece como una entidad divina pasajera en los jueces, permanece únicamente mientras dura su misión. Ahí mirábamos, ¿verdad? Mientras estuvo la misión con ellos fue cuando apareció y luego pues les fue quitada. En el Nuevo Testamento, el espíritu que Cristo promete a todos los que creen en él se quedará en forma permanente en la persona que acepta al Señor. Si podemos leer, por favor, Juan 12:44. Amén. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí no creerá solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí vemos, ¿verdad? Que nosotros si creemos en Él, claro que vamos a creer en el Padre, en el que lo ha enviado, ¿verdad? Si podemos leer, por favor, Juan 14:23. Amén. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, qué buena noticia tenemos nosotros. Y aparte es una promesa que Él nos tiene. Nos dice que Él se va a quedar con nosotros, que Él se queda y va a ser la morada en nosotros, hermanos. Pero para esto, pues nosotros tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Nos dice que este espíritu se da a todos los que creen en Él. Todos los cristianos vienen a estar saturados de Él. Si podemos leer, por favor, Primera de Corintios 15:35-50. Amén. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres,
otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Por eso esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puedan heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias. Wow, no, intensa la lectura esta, ¿verdad? De Primera de Corintios, donde nos habla, ¿verdad? Sobre la resurrección. Nosotros pues creemos en la resurrección, ¿verdad? Sabemos que Jesús resucitó. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Hasta la proclamamos nosotros, esa fe en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, dice, ¿verdad? El credo que nosotros proclamamos. También vemos, ¿verdad? Aquí, esa es la meta de nosotros, ¿verdad, hermanos? Esa es la resurrección espiritual, ¿verdad? O sea, cuando nosotros morimos, pues esa es nuestra meta. Cuando nosotros muramos o morimos, sí, cuando nosotros muramos, que contemplar el rostro de Cristo, ¿verdad? Esa es la resurrección para nosotros. Como nos dice en el capítulo 44, que es un cuerpo espiritual, la resurrección viene de lo interior, ¿verdad? Y que cada uno tendrá un cuerpo que merece, nos dice ahí la lectura, ¿verdad? Entonces, pues esa debe de ser nuestra meta, llegar nosotros a contemplar el rostro de Jesús, esa resurrección, y como dice, ¿verdad? La carne, la sangre, pues no es nada, es nuestro espíritu el que resucita. Nos dice que es este mismo espíritu quien nos lleva a un conocimiento más profundo de la fe en el Señor. Si podemos leer, por favor, Hechos 2:12. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ahí Sí. vemos, ¿verdad? Era Perplejos es la palabra, ¿no? Perplejos, ajá. Perplejos. Perplejos. Sí, gracias. Dice que, pues ahí sabemos, ¿verdad? Que es el Espíritu, ¿verdad? Era la venida del Espíritu Santo. Y pues sabemos, ¿verdad, hermanos? Que ese mismo Espíritu, el que estaba, nos dice aquí, y es también quien debe guiar toda nuestra vida. Y sabemos que es el mismo Espíritu que guiaba a los profetas anteriormente, ¿verdad?
nomás que no estaba, ¿verdad? No se quedaba como lo tenemos nosotros ahora. Dice que podía ir, cuando se terminaba la misión se iba. Entonces nosotros somos privilegiados, hermanos, de que lo tenemos. Nos dice que debemos de vivir cada momento en compañía del Espíritu de Dios, que Él es el gran amigo, el poderoso, el que nos impulsa a grandes cosas. Es el Espíritu de Dios el que hace todo eso, hermanos, en nosotros. Nos dice que también es el Espíritu que impulsó a los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia y el que ha velado por esta a través de los tiempos. Sabemos, ¿verdad?, cómo estaban los apóstoles cuando Jesús murió, ya ves, no, estaban hasta encerrados, tenían miedo. Pero fue el Espíritu, dice, el que los guió y el que nos sigue guiando. Y el que vela, nos dice, ¿verdad?, por la iglesia. Nos dice que es el que está actuando intensamente en esta actual renovación espiritual. Sabemos, ¿verdad?, que desde que vino la renovación, pues fue más grande la efusión del Espíritu Santo. O sea, siempre había estado, pero cuando llega esa renovación carismática, pues ahí empieza más fuerte la renovación espiritual, hermano. Llega con todo. Nos dice, pero ese amigo nos dice, se contrista por el pecado. O sea, es como el tema, no como se llama el tema, no debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu viene siendo el amigo de nosotros, nos dice. Pero si nosotros pecamos, Él se pone triste. Si podemos leer, por favor, Primera de Juan 3:9. Permíteme, Raquel, se me perdió saqué la hoja. Se me perdió, permíteme. No hay problema, María. Ya la encontré. Ninguno que sea hijo de Dios practique el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues ahí vemos, ¿verdad, hermanos? Que como dice, si yo digo que yo he nacido de Dios, no tengo que hacer lo que a Él le desagrada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Si yo me considero hijo de Él, tengo que hacer las cosas que le agradan a Él. Nos dice que también ese amigo se contrista cuando nosotros limitamos su amor, cuando rechazamos sus regalos, es decir, cuando sus dones y sus gracias no los recibimos ni los ejercitamos. En las próximas clases vamos a hablar de eso, ¿verdad? De los dones, de los carismas. Y nos dice que el Señor se pone triste cuando nosotros no los ponemos a trabajar, esos dones que Él nos da. O cuando no los queremos, que nos queremos quedar nosotros con ellos, eso tampoco le agrada a Él. Nos dice que Él se contrista, se pone triste. Entonces, pues, evitemos, ¿verdad, hermanos? Como les digo, si nosotros nos consideramos hijos de Él, pues, evitemos hacer esas cosas que a Él le desagrada. Y si a Él le nace regalarnos sus dones, pues, como dice, los debemos poner a trabajar, recibirlos, ponerlos a trabajar y ejercitarlos, ¿verdad? Ahora vamos a leer, por favor, Efesios 4:30-32. Amén. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, aquí nos dice, hermanos, que Dios nos ha sellado por su espíritu. Y nos dice que se pone triste cuando no nos dejamos guiar por Él y nos contaminamos con los malos deseos. Porque si nosotros perdemos esa guía del Espíritu Santo, nos vamos a contaminar con esos malos deseos, hermanos. Pero es el Espíritu de Dios el sello por el cual nos vamos a distinguir. Nos dice, por eso Él nos pide que arranquemos de raíz los enojos, los gritos, las ofensas. Él nos está pidiendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo también nos dice en su palabra que seamos buenos, comprensivos y sobre todo que perdonemos, ¿verdad? Así como Dios nos perdonó a nosotros, así nosotros debemos hacerlo, hermano. Y perdonar de corazón, no perdonar como hay veces que decimos, te voy a perdonar, pero no se me va a olvidar lo que me hiciste. No, porque Él no es así, hermano. Él nos perdona y nos dice en Isaías 43, 25, que cuando Él nos perdona, ella no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Nos dice yo soy quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tus pecados. Isaías 43, 25, fíjense. Entonces, así debemos nosotros, él nos pide, ¿verdad? Que así como Él perdona a nosotros, también tenemos que perdonar de corazón, desde fondo. Y aparte, hermanos, cuando nosotros perdonamos, hasta nos sentimos bien, hermanos, descansamos. Cuando nosotros decidimos perdonar, ¿verdad? Aquí nos dice, Dios quiere que evitemos los pecados y si obedecemos y seguimos al Espíritu Santo, podemos hacerlo. Por supuesto, ¿verdad? Que podemos lograrlo, siempre y cuando nosotros obedezcamos y sigamos al Espíritu Santo. Pero si por debilidad pecamos, Él mismo nos ofrece un medio maravilloso para curarnos. Confesar nuestro pecado, arrepentirnos de él y con el sacramento del perdón y la misericordia de Dios, adquirir nuevas gracias de amor y de fortaleza para no caer. Fíjense, ahí Él nos está dando, dice, porque Él sabe pues que somos débiles, que caemos fácil nosotros en la tentación. Pero él nos dice que debemos de confesarnos. Y sobre todo, hermanos, ir con esa mentalidad de no volver a cometer el mismo pecado. Porque yo antes de conocer esto, iba y me confesaba como sin pensar que ya no lo tenía que hacer, sino que al cabo si lo vuelvo a hacer, pues me vuelvo a confesar. No, porque aquí dice que Él quiere que nos arrepintamos pues de lo que estamos haciendo. Y dice que Dios, dice, el perdón y la misericordia de Dios nos va a hacer adquirir nuevas gracias de amor y fortaleza para ya no caer. Pero le tenemos que pedir, ¿verdad? A Él. Y estar nosotros con ese corazón dispuesto a no estar cometiendo el mismo pecado.
o diferentes, ¿verdad? Nos dice que solo Cristo puede lavarnos del pecado y ya lo hizo. Si podemos leer, por favor, Tito 3:5. No por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo, renovándonos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué bonito, hermano. Él nos redimió, ¿verdad? Nos redime de esos pecados. Nos dice que Él no se fijó, que lo único que Él tuvo y sigue teniendo para nosotros, hermanos, es amor y misericordia. Eso es lo que Él tiene para nosotros. También, hermanos, como nos dice en Isaías, en Isaías 18, ¿dónde? Isaías 18, donde dice que Él va a dejar nuestros pecados blancos como la nieve. Si son rojos, los va a dejar blancos como la nieve, nos dice. Él nos hace, ¿verdad? Esa promesa de que, sí, en Isaías 1:18, Él nos dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como la lana blanca. Isaías 1:18, fíjense. Nos dice pero nosotros somos débiles y miserables y caemos muchas veces si no vivimos íntimamente unidos a Él. Tenemos que estar, hermanos, unidos. Porque es muy fácil cuando nosotros nos descuidamos, es muy fácil caer en la tentación. Acuérdense pues que Jesús se hizo hombre para estar aquí en la tierra y él sabe, ¿verdad? De cómo somos débiles, cómo caemos fácil en la tentación nosotros. Pero también nos dice que si nosotros estamos unidos a Él, no vamos a caer tan fácil. Nos dice, por eso se contrista al Espíritu Santo y como conoce nuestra naturaleza, nos da el remedio que necesitamos para curar inmediatamente las consecuencias del pecado. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si podemos leer, por favor, Primera de Juan 1:9. Amén. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a Jesús. Es Primera de Juan, Yaren. Ay, sí, perdón. No es el Evangelio. No es el Evangelio. Ok, perdón. Aquí lo tengo. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, qué promesa nosotros tenemos nuevamente. ¿Cómo tenemos, hermanos, nosotros ese Dios de misericordia, verdad? Ese Dios de amor. Que si nosotros vamos a Él, Él nos va a perdonar. Porque nos dice que Él es fiel, porque es nuestro Padre y nos ama como hijos. Es justo porque la sangre de Cristo derramada por nosotros cubre todo el poder del pecado. Fíjense,
todo. Dice que pues Jesús se dio por nuestros pecados. Todo el perdón divino se basa en el sacrificio de Cristo que satisface a Dios. Si podemos leer, por favor, Mateo 26, 28. ¿Sí me escuchó o no? No, no se escuchó. Ay, y ya la leí según yo. Déjame la repito. Por favor. Perdón. No, está bien. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una disculpa. No, está bien, no te preocupes. Fíjense, Él derrama hasta la última gota de sangre por mis pecados, por los tuyos. Se dio totalmente Él, ¿verdad? Para salvarnos, para redimirnos. Él hizo pues ese sacrificio. Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Nos dice que, pero nos pone una condición que es la reconciliación impulsada por el verdadero arrepentimiento del corazón. Pues como les decía, ¿verdad? O sea, nosotros nos reconciliamos con Él, es la condición que Él pone. Con un corazón verdaderamente arrepentido de en lo que le estamos fallando, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros ese arrepentimiento verdadero, nos dice. Cuando somos rebeldes y desobedecemos a Dios, el Espíritu Santo se contrista. Parece que se esconde, no oímos ya sus inspiraciones y entonces Dios, como buen Padre, permite otros medios para que regresemos a su amistad. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros cuando andamos mal, que vamos dejando poco a poco la oración, que ya no tenemos esa comunicación, que ya no clamamos al Espíritu Santo, nos dice que Él se pone triste y que se esconde. Y aquí vamos a ver qué medios usa el Padre con un hijo rebelde, dice, para tratar con un hijo rebelde. Nos dice que la debilidad, las enfermedades y aún la muerte son los medios que el Padre utiliza para tratar con un hijo rebelde. Porque cuando Él nos llama y nosotros no volteamos, hermanos, Él se vale de cualquier situación para que nosotros volteemos a verlo. Hay veces que andamos tan distraídos que no lo escuchamos, no le ponemos atención o tal vez no queremos. Y es cuando Él puede usar estos medios. No por eso decimos que toda enfermedad, debilidad, etcétera, sean enviados por el Padre. No, ¿verdad? No todo le vamos ay, es que ¿por qué? O esto, no. Cada quien sabemos, ¿verdad? Y nos pueden pasar situaciones diferentes, aún estando, ¿verdad? En el servicio de Él. Cada quien, pues, vamos a ir, hemos pasado, ¿verdad? Por diferentes situaciones. He escuchado yo algunas personas que dicen, pues, bendita enfermedad que me hizo voltear a ver a Dios.
Si no hubiera sido por esto, yo ni volteo a verlo. ¿Verdad? Entonces, por eso, pues Él nos conoce y Él sabe cómo va a tratar con cada uno de nosotros. Pero puede su misericordia tomar esa forma para hacernos entender que no estamos por el buen camino. ¿Verdad? Si podemos leer, por favor, Proverbios 3, 1 al 12. Amén. Hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida, que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, hermano. Ahí vemos, ¿verdad? Qué hermosa está esta lectura, ¿verdad? No debemos, hermanos, de confiar en nuestras fuerzas. No, claro que no, ¿verdad? Porque sabemos que de Dios depende todo. Me gusta cómo se titula este capítulo. Dice, feliz el que pone en práctica la sabiduría. Tenemos, ¿verdad? O sea, no es mi sabiduría la que me va a hacer crecer, sino la de Dios. Tenemos el ejemplo de Salomón, de cómo él, cuando le pidió a Dios, le pidió esa sabiduría y cómo él después, porque le pidió sabiduría, él le dio todo, ¿verdad? A Salomón. Entonces, así nosotros, todo tenemos que ponerlo en sus manos. Todo lo que vayamos a hacer, todos nuestros planes, todo, porque todo viene de Él. Aquí nos dice, ¿verdad? Para enseñarnos determinadas virtudes que nos hacen falta o para asociarnos a su obra redentora. Ahí vemos, ¿verdad? Nosotros. Dice, pero sea como sea, la mano de Dios que nos alerta es como un dolor en el alma, es el espíritu contristado por nosotros, por nuestro pecado, pero que nos debe llevar al arrepentimiento y confesión y esto al perdón. O sea, cuando nosotros se siente, ¿verdad? A lo menos yo lo he sentido, hermanos, cuando yo sé que le fallo a Dios, que no estoy haciendo lo que a Él le agrada. Yo siento como nos dice aquí, con ese dolor en el alma, ¿verdad? Porque conforme lo vamos conociendo, conforme vamos teniendo esa relación con Él, nos vamos uniendo a Él, pues. Y nosotros sabemos que estamos haciendo cosas que a Él no le agrada. Él lo pone en nuestro corazón, porque Él no quiere, hermanos, que nos perdamos nosotros. No, Él quiere nuestra salvación. Él quiere nuestro, como nos dice aquí, pero que nos debe llevar
al arrepentimiento, a la confesión y esto al perdón, ¿verdad? Pues perdonarnos también nosotros mismos, ¿verdad? También eso es muy importante, que nos perdonemos nosotros mismos. Y acudir, hermanos, cuando sepamos que estamos haciendo mal, a la confesión. Como decía el padre Raúl, no dejemos que se nos haga costra el pecado, ¿verdad? Que se va haciendo grueso y grueso, se va formando esa capa. No, hay que ir a la confesión. O como había veces que él decía, sé que es pecado, pero me da la gana hacerlo. No, pues no caer en eso, para no contristar nosotros al Espíritu. Para no contristar a nuestro espíritu, porque sabemos que eso es lo que lo pone triste. Aquí vemos nuevamente, nos dice, no entristecer al Espíritu Santo. Pues les voy a dejar estas parábolas para que ustedes después las lean. Se encuentra en Lucas 15, 1:32. Ahí leemos 3 parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Sabemos, ¿verdad? Pues en la parábola de la oveja perdida, cómo Dios deja esas 99 y se va en busca de la oveja que lo está necesitando, ¿verdad? Él va a ese encuentro, la carga, le limpia las heridas y la lleva de nuevo. Así lo mismo Él hace con nosotros, hermano. Él nos sana las heridas que traemos. Él quiere que caminemos en su redil. Y la moneda perdida, vemos, ¿verdad? Cómo esa mujer enciende la luz para buscar esa moneda y cuando la encuentra, cómo llama a sus amigas, ¿verdad? Porque encontró esa moneda, ese gozo que ella tiene, ¿verdad? Porque encontró esa moneda. Imagínense nosotros cuando andamos así desviados y imagínense el regocijo que siente Jesús cuando nosotros vamos nuevamente a Él. Y pues la parábola del hijo perdido, ¿verdad? El hijo pródigo. Ahí vemos esa misericordia, ¿verdad? De ese amor del Padre por el Hijo. Ahí vemos, ¿verdad? A ese Padre amoroso, a ese Padre misericordioso, esperando Él siempre al Hijo. Le dio esa libertad que Él le pidió, hermano. Y Dios así nos da esa libertad. No agarremos la libertad, hermano, no el libertinaje. Como vemos, ¿verdad? Ahí en esa parábola del hijo pródigo. Él agarró ese libertinaje y ¿qué pasó, verdad? Tuvo pues muchas consecuencias. Y como nos dice aquí, que estas 3 parábolas nos muestran cómo Dios nos espera siempre, nos perdona siempre y se goza cuando volvemos a Él. Notemos que siempre es el Hijo el que se aleja, no el Padre el que lo rechaza. Fíjense. Notemos que siempre es el Hijo el que se aleja. Siempre vamos a ser pues nosotros, ¿verdad? Los que nos alejamos, sabemos que Dios siempre, Él está allí. ¿Y qué nos hace? Pues alejarnos, pues el pecado, hermano. Eso es lo que nos hace que nosotros nos alejemos. El pecado es siempre pecado a la vista de Dios y se cura únicamente por la redención de Jesús. Sí, el pecado pues es pecado, ¿verdad? Siempre va a ser. Pero su sangre redentora ya se derramó por nosotros. Entonces solamente necesitamos ponernos de nuevo en gracia, arrepentirnos
y confesar nuestros pecados. Porque Él ya se dio, como mirábamos al principio de esta clase, ¿verdad? En esa lectura de Colosenses. Él vino y quitó, ¿verdad? Borró del libro nuestros pecados, hermano. Se dio. Ahí está, como dice, nosotros por la gracia, ¿verdad? La gracia es la que nos salva. Ahí, si nosotros queremos estar en esa gracia, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Para recibir las gracias del sacramento de la reconciliación y tener todos los privilegios de los hijos de Dios. Así es, ¿verdad? Nosotros, como mirábamos en la clase anterior, pues cómo nosotros somos hijos de Dios y cómo tenemos, ¿verdad? Ese privilegio que nos hace clamar Abba, Padre. Tenemos que cuidarnos mucho de no contristar al Espíritu y de confesar nuestras culpas apenas las cometemos. Como les decía anteriormente, no dejar que se vaya encostrando ese pecado, que se vaya. No, luego, hermanos, lo más pronto. Si somos humildes, dejamos actuar más al Espíritu Santo. Debemos dar gracias a Dios por nuestra debilidad y miseria. Entre más humildes seamos, ¿verdad? Como nos dice en su palabra, que Él a los humildes los ensalzó y al poderoso pues lo humilla a Dios, ¿verdad? Y al humilde es al que Él ensalza. Y entre más humildes, el Espíritu más va a actuar en nosotros, hermano. Nunca por ofender a Dios, sino porque así comprendemos nuestra nada y nos volvemos al Señor como la Santísima Virgen. He aquí la esclava del Señor. Sí, ¿verdad? O sea, no vamos a estar, pues, sabemos, ¿no? Hay veces que confundimos, ¿verdad? La humildad con otras cosas, pero dice, nunca por ofender a Dios. Y también como ella entenderemos la riqueza que tenemos en caminar guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos, ¿verdad? Ella cómo se dejó guiar. Ella dijo, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Ella no dudó. Ella siempre se dejó guiar. Nos propondremos no contristarlo ni entristecerlo para estar llenos de Él para el día de la redención. Si podemos leer nuevamente Efesios 4:30 nomás, por favor. Uquita. Amén. Muy bien, adelante, hermano. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que fueron marcados. En él espera el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿O era Discúlpame, 4:30? Raquel. Era 4:30, ¿no? Sí, Sí, 4:30. está bien. Esa era, sí. Sí, Bendito Dios. gracias. Palabra de Dios. Pues ahí nuevamente, ¿verdad? Nos dice que nos ha sellado con su espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo nuevamente el Señor, ¿verdad? Nos dice que nos propondremos, ese debe de proponernos nosotros, ¿verdad? No entristecerlo, ni contristarlo, para estar llenos de Él para el día de la redención. Entonces dice, y podremos decir gozosos, ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Si podemos leer, por favor, Lucas 1:49.
El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, hermanos, qué bendición un día nosotros poder decir esas palabras que dijo María. Imagínense que, ay, Señor, que algún día, ¿verdad? Me conceda esa gracia, ese poder exclamar eso. Ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Así decirlo, gritarlo, ¿verdad? Nosotros. Si no contristamos al Espíritu, Él nos ilumina. Si le preguntamos, nos fortalece. Si le llamamos, nos consuela en los peligros, problemas y miserias. Fíjense, todo eso hace el Espíritu en nosotros si nosotros no lo contristamos, si no lo ponemos triste, ¿verdad? Él siempre nos va a iluminar en todo lo que nosotros le queramos preguntar. Siempre nos va a fortalecer cuando le llamemos y nos dice, y siempre nos va a consolar, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ya esas experiencias de que nos sentimos en peligro, en problemas, clamamos a Él, inmediatamente viene el Espíritu a nosotros? Inmediatamente, cuestión de que nosotros lo llamemos, pero siempre y cuando nosotros no contristamos al Espíritu, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso, hermano. Nos dice, pero Él es algo suave, algo tenue para escucharlo. Tenemos que estar atentos, pendientes, ser dóciles a sus inspiraciones. Si podemos leer, por favor, Primera de Reyes 19:11 al 13. Lo ando buscando, hermana, permítame. Ajá. Primera de Reyes del 11 al 13. Sí, por favor. A ver, permítame. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Hermano, ¿cuál leyó? Hermana, ¿sí pueden leerla? ¿Sí pueden repetir la cita bíblica? ¿Cuál es, por favor? Primera de Reyes 19:11 al 13. Se la vuelve a leer el hermano, por favor. Ok. Estaba correcto, hermana. Es que como lo traigo electrónica. Ah, es Primera de Reyes. Primera de Reyes. Ajá. Es la que dice, el Señor le dijo, creo que es ese. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Ajá. Ok, voy a empezar otra vez. Sí. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, hermano. De nada. Disculpe. No, está bien. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Como nos dice
que el Señor es algo suave y tenue, es decir, algo fino, algo suavecito, ¿verdad? Así es el Señor y ahí nos muestra, ¿verdad? En esa lectura de cómo llegó el viento, cómo llegó el rayo y el Señor no estaba allí. El Señor llegó como esa brisa suave, ¿verdad? En lo tranquilo. Y así es el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros vamos a saber si es el Espíritu de Dios el que está cuando nosotros sintamos esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? De lo contrario, pues eso no va a ser del Espíritu, porque aquí en su palabra dice cómo se manifiesta el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído que nos dicen así cosas, pero sabemos que eso pues no va a venir, ¿verdad? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Nos dice aquí que debemos tener abiertos los ojos para que no pase de largo, sino que nos demos cuenta y tengamos los oídos atentos. Es muy importante, hermanos, nosotros estar bien despiertos, ¿verdad? Para que no pase y que digamos, ¿qué pasó? Ni cuenta me di cuando llegó. No, hermano. Es decir, sin ruidos exteriores que nos perturben y así poder entender sus llamados, sus impulsos, sus insinuaciones. Así es como tenemos que estar, ¿verdad? Nosotros. Que son siempre para algo más grande, algo más oculto, algo más amoroso. Y sobre todo, hermanos, estar listos para caminar por la senda que Él nos marque, que será la especial para nosotros, la que el Señor nos ha señalado desde la eternidad. Él ya nos la señaló. Yo te invito, hermano, a que no pierdas, ¿verdad?, de vista, que tengas tus ojos, tus oídos atentos, abiertos para cuando Él llegue y se manifieste en ti. Pues hasta aquí, hermanos, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Ya es todo por esta clase. Muchas gracias por su asistencia y por estar aquí. Y pues los espero la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Muchas gracias.